Les invito a abrir sus Biblias en Primera de Juan. Domingo pasado comenzamos el recorrido en esta preciosa carta. Bueno, vimos en el prólogo de Primera de Juan cómo Juan comienza esta carta sin mucha presentación, sin mucho saludo, incluso cuando se despide también sin mencionar a nadie. Empieza a delinear ahí los fundamentos de la enseñanza, de lo que va a ser el resto de la carta. Y si usted vino el domingo pasado, seguramente escuchó varias veces, lea Primera de Juan, le va a tomar 10 minutos, y si lo pudo hacer, le ha hecho un bien a su alma, porque realmente es una carta hermosa. Es como con mucho contenido que uno quisiera expresarlo realmente, pero nos vamos a quedar siempre cortos. Y de hecho, revisaba los apuntes cuando la primera vez que hicimos este recorrido en Primera de Juan, y uno se da cuenta de siempre, se queda como corto, como muy limitado a lo que realmente Juan quiere expresarles y todo el contenido que tiene esta carta. Esta teología firme que tiene Juan, tiene una teología firme, una cristología, o sea, habla de Cristo de una manera tremenda. Bueno, recién cantábamos esa canción, en esto conocemos el amor, ya vamos a llegar a ese pasaje, pero es tremendo la profundidad que tiene, cómo habla de un tema fundamental que hoy vamos a ver un poco, que es acerca del pecado, pero también el mandato ético de amar a los hermanos, porque es todo consecuencia de esta firme teología y de esta centralidad de Cristo que tiene Juan en esta carta, que más que carta es como una circular. El hecho, como dijimos, el hecho de que tenga ausencia de saludo y de saludo de despedida, da a entender de que esta carta era leída en muchas iglesias, no solamente se supone en Éfeso, donde Juan estaba pastoreando, sino que también es posible que en las iglesias de ahí, de la región de Asia Menor, se haya hecho leer esta carta. Y ver esta carta no como si la estuvo leyendo, no la lea como un pensamiento lineal, sino que hay como un pensamiento circular, una espiral en todo lo que Juan va diciendo, porque vamos a ver que muchos de los temas vamos a volver a verlos, y va a decir Germán, pero esto el domingo tal no lo mencionaste. Sí, es porque Juan vuelve a temas que se van a repetir, a enfatizar desde otra mirada, y a medida que vayamos avanzando nos vamos a dar cuenta de eso. Vamos a leer desde el versículo 5 hasta el 10. Luego vamos a pedirle al Señor nos guíe en este tiempo. Dice el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Vamos a orar. Nuestro Dios, damos las gracias por esta carta, damos las gracias por esta libertad que nos das de reunirnos y de ahora venir y clamarte que nos hables a nuestro corazón. Es tu Espíritu Santo el que tiene el poder para edificar por medio de tu palabra a tu iglesia. Y por eso rogamos, Padre, que nos ayudes a tener corazones dispuestos, oídos atentos a tu palabra. Y si hay alguien aquí, Padre, que no te conoce, obra salvación, te lo rogamos. Todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
¿quién define el estándar de moralidad y espiritualidad del ser humano para tener comunión con Dios? ¿Quién define eso? ¿Y qué es lo contrario a ese estándar? Bueno, Juan acá, en su tema del pasaje de hoy, muestra que es Dios mismo. Es Dios mismo quien define los estándares necesarios para tener comunión con Él. Dios mismo define eso. Un estado el que Juan describe como estar en luz. Y por otro lado, el pecado es lo opuesto. Es muy claro. La violación a los estándares de Dios es no estar en luz, sino estar en pecado. De hecho, Juan lo va a decir más adelante en 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley de Dios. Dios ha determinado lo que es la verdadera moralidad, la verdadera espiritualidad, la verdadera vida de estar en luz, estar en Él. Entonces la violación de esos estándares, que es lo opuesto, es pecado. Y eso hace imposible la comunión. Y acá se describe como andar en oscuridad. Esos son los opuestos. Dios envió a su Hijo, lo hemos cantado, Dios envió a su Hijo, lo envió a la historia a hacerse carne y encarnarse para morir, la muerte expiatoria que limpia el pecado, que restaura al pecador para que ahora sí tenga comunión con Dios. Entonces, Dios es el que define los estándares de espiritualidad verdaderos, pero Dios es también quien da al ser humano esta preciosa, como cantábamos, libertad de poder acercarse a Él, ahora sí, por medio de Cristo. El pecador se encuentra desesperado por no poder acercarse a Dios, no puede tener comunión. No hay forma. Pero Dios, en su amor, envió a su Hijo a morir por el pecador. Por eso cualquier pseudo teología que niegue el pecado, cualquier predicador que deforme el Evangelio para hacerle creer al pecador que su pecado y que su condición, no es tan grave. Cualquiera que deje de lado la verdad de Dios acerca de lo que Dios dice acerca de nosotros, no solamente es un mentiroso, eso es lo que dice Juan acá, sino que implícitamente, algo más grave, acusa a Dios de mentiroso. Y esto es lo que define Juan acá. Eso es la esencia del pecado, decirle a Dios, Dios, no te creo, sos un mentiroso. Y eso es lo que plantea esta gente. Por eso la idea de nuestro pasaje, al recorrer el pasaje de hoy, es que como creyentes, los cristianos, los que por su gracia y por su misericordia hemos creído en el Evangelio, debemos considerar delante de Dios lo que creemos. Debemos considerar qué es lo que creemos. Pero no solo eso, sino verificar diariamente si lo que creemos determina lo que vivimos. Pues no solamente una creencia intelectual, sino realmente cómo eso que creo determina lo que vivo. El ser cristiano no es solamente algo nominal, no es un oficio. No es un oficio. Usted, dependiendo del trabajo que uno tenga, tiene un oficio o tiene un trabajo, eso determina su accionar en ese trabajo. Usted seguramente ha visto personas que han estado, los que han estado en la fuerza, tenían ciertas reglas, ciertas normas, ciertas leyes. Los que están en la administración pública, hay ciertas normas, ciertas reglas que seguir, y así en los diferentes trabajos. En un oficio, está bien, usted quizás si tiene un oficio no tiene un jefe, pero tiene que seguir ciertas reglas, porque si por ejemplo, instala gas o agua, tiene que seguir ciertas reglas, porque si hace lo que se le ocurre,
puede hacer explotar una casa, literalmente. Pero el cristiano, el ser cristiano, no es un oficio y no es un trabajo. No se termina cuando se terminó el culto, cuando salimos por esa puerta. No es algo nominal. No es algo que se me termina a mí cuando dejo de predicar. No es cuando vuelvo a casa, bueno, dejé la ropa de domingo y ya no soy más cristiano. Por eso, como creyentes, los cristianos debemos considerar lo que creemos delante de Dios y verificar diariamente si lo que creemos determina lo que vivimos. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Ese es nuestro primer encabezado. Dios es luz. Juan pasa de la fuente de autoridad de su enseñanza, de la fuente de comunión entre los creyentes, de la fuente del fundamento del gozo de los cristianos, como vimos el domingo pasado, que es Jesucristo, a esta declaración que es acá un punto principal para todo lo que sigue. Para todo lo que sigue. Dios es luz. Este es el mensaje. Esto es lo principal. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Ningunas tinieblas en Él. Este es el mensaje que Juan oyó de las enseñanzas de Jesús. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Y si bien uno dice, ¿pero en dónde en los evangelios Jesús enseñó que Dios es luz? Bueno, no hay explícitamente en ningún lugar de los evangelios, y menos en el de Juan, que Jesús, de las palabras de Jesús, salga esta enseñanza. Pero implícitamente, en la venida de Jesús, está la revelación de esa luz divina. Por ejemplo, en Juan, Evangelio de Juan, se los leo rápidamente. Evangelio de Juan, capítulo 1, algunos lo conocen de memoria, versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este es el Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y más adelante, capítulo 3 del mismo Evangelio de Juan, versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Esto que dice en el capítulo 1, la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces lo que hace acá Juan es poner estos conceptos opuestos, y deja en claro a partir de acá cuál es la premisa fundamental de lo que sigue. Dios es luz, y es una imagen, una metáfora muy particular que a lo largo de la Biblia uno puede recorrer. No lo vamos a hacer. Podríamos hacer toda una teología bíblica acerca de este término luz. Pero si uno se remonta a Génesis, uno puede recordar que cuando Dios empezó a crear, ¿qué dijo Dios? Sea la luz. Sea la luz. Entonces es la primer propiedad fundamental que Dios creó para la vida y el sustento. La luz, la seguridad y la revelación de lo oculto es algo dado por la luz. La tierra estaba desordenada y vacía, y Dios dijo, sea la luz. Y es importante aclarar acá que esta afirmación, Dios es luz, no es algo metafísico, no es algo que nos puede conducir a una especie de panteísmo o gnosticismo. ¿Y por qué? Porque no creemos que los fotones del universo tengan alguna propiedad divina. No creemos eso. No, Juan está usando acá una imagen, una metáfora para explicar el carácter de Dios. Como la luz y la
oscuridad no pueden existir en el mismo espacio, Juan usa estos opuestos para mostrar lo que es la comunión con Dios y lo que descalifica a una persona para gozar de esa comunión. Dicho de otra manera, el pecado y la rectitud son excluyentes mutuamente, como lo son la luz y la oscuridad. Eso es lo que está diciendo Juan. Y este símbolo es apropiado para decir cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? La luz ilumina lugares oscuros, obvio. Dios se revela a los hombres para mostrarles cómo deben vivir. ¿Cómo deben vivir? La luz simboliza también la perfección intachable de Dios, es decir, su santidad. La santidad de Dios muchas veces se describe como luz. De hecho, Pablo en 1 Timoteo 6:16 dice que Dios es el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Entonces, el opuesto, vivir en las tinieblas o en oscuridad, es lo opuesto a Dios. ¿Se da cuenta? Esa es la lógica que Juan está siguiendo. Juan muestra lo que piensa en la luz y en las tinieblas, fundamentalmente en términos éticos. No solamente quiere describir el carácter de Dios, sino que quiere mostrar términos éticos. Es una manera de decir que Dios es bueno y que el mal no tiene lugar al lado de Dios. ¿Se da cuenta? Esta es la lógica de Juan. Y por eso es fundamental que tengamos presente este pasaje, porque todo lo que sigue es en función de esto. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Dios. No vamos a recorrer. Por eso le dije al principio, hay un montón de información. Pero el Evangelio de Juan, solamente el Evangelio de Juan, no la primera carta, 23 veces aparece esta palabra luz en solo 16 versículos. Recién leímos bastante y leímos que varias veces luz, luz, luz. La palabra phos es en el griego, en donde el principal énfasis es la verdadera vida que resulta cuando se llega a creer en la verdadera luz que ha venido al mundo. Y lo hemos leído, como los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero en Primera de Juan, que como dijimos el domingo pasado, el fin de Primera de Juan era confirmar a los creyentes, confirmar y afirmarlos en su fe, y con ese fin la metáfora de la luz pasa a tener un aspecto moral, porque Juan continúa diciendo que quienes andan en oscuridad no pueden estar en comunión con Dios. Entonces el aspecto no es para describir solamente a Dios, sino para mostrar este aspecto moral de andar en luz. Adán y Eva, por ejemplo, tenían comunión con Dios, recuerda Génesis, y perdieron esa comunión cuando pecaron. Se alejaron de Dios, se alejaron de la fuente de vida. ¿Y a qué los llevó inevitablemente? A morir. Eso es lo que pasó. Si usted recuerda, en Génesis, no lo vamos a buscar, pero Dios no les dijo, si ustedes pecan, los voy a matar. Es muy interesante cómo Dios les dice, porque si usted recuerda, dice, se los leo, para no hacérselos buscar, les dijo, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. No le dijo, los voy a matar, sino que naturalmente, porque cuando uno se aleja de la fuente de vida, lo único que queda es morir. ¿Se da cuenta? Dios es luz y no hay tinieblas en él. La luz y la vida de Dios están relacionadas con la verdad y están caracterizadas por la verdad de Dios. Pero también a lo largo de la Biblia la luz está relacionada con la virtud y la conducta moral. Por eso acá lo que va a seguir diciendo es acerca de eso. ¿Cómo es la conducta? Si lo que creo realmente determina cómo vivo. Y por eso Pablo, por ejemplo, en la carta a los Efesios, habla exactamente de lo mismo. Bueno, el Evangelio no tiene que buscar mensajes novedosos o palabras, como dijimos
palabra novedosa, sino que el apóstol Pablo dice lo mismo, sed pues, y en capítulo 5 de Efesios posiblemente tenga un título que no es inspirado, pero vale mencionarlo, andad como hijos de luz. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Este es el aspecto ético y moral, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no seáis partícipes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por eso es clave esto que Juan dice acá, Dios es luz y no hay tinieblas en él, para todo lo que sigue. En primer lugar, estas primeras, hoy no me esforcé mucho en los encabezados, primeras actitudes incompatibles. Ese es nuestro primer encabezado. El segundo es las segundas actitudes incompatibles, si ya lo quiere ir anotando. Dijimos entonces que en virtud del carácter de Dios, Dios es luz, Dios es quien define el estándar moral de la vida de las personas. Dios define eso. No es al revés. Muchos quieren tener esa prerrogativa de definir lo bueno y lo malo. Hoy es muy común eso. Pero dada nuestra condición es imposible que nosotros podamos definir qué está bien y qué está mal. No lo podemos. Dios puede, porque Dios es luz. ¿Qué implicaciones entonces tiene esto para quienes dicen tener comunión con Él? Especialmente los que tienen vidas que no transmiten la verdad de su profesión de fe. Es interesante cómo lo plantea Juan, porque usa tres condicionales que incluso lo hace de manera, voy a usar esta palabra, que es antes de esta época. Usa condicionales inclusivos, ¿sí? Pero nada que ver al inclusivo de hoy. ¿Por qué? Porque dice, si decimos, versículo 6, versículo 8, si decimos, versículo 10, si decimos. Y ahí va a dar las actitudes incompatibles. Bueno, una profesión de fe en Cristo requiere una vida acorde a esa profesión de fe. Lo hemos dicho. Y acá comienza esta serie de actitudes incompatibles con estas tres afirmaciones, las cuales deben ser evaluadas en la vida real. Eso es lo que hace Juan acá. Si decimos y evalúa realmente estas afirmaciones, mostrando la falsedad de las afirmaciones. Y la primera acá lo hacían personas que decían que tenían comunión con Dios. ¿Sí? Versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él. Probablemente sostenían que tenían una relación verdadera con Dios, sin aceptar las enseñanzas particulares de Juan y del resto de los apóstoles. Eso es muy común. No, yo creo en Dios. Sí, yo creo en Dios, voy a la iglesia, etcétera. Pero lo que dice primera de Juan, se puede negociar, manejar, qué sé yo. Bueno, estas personas decían eso, decían que tenían comunión con Dios. Y ambas palabras, tener comunión, ekomenkoinonan, habla de una relación familiar, fraternal con alguien. No es solamente, conozco, sé algo de Dios. La relación es con Dios acá. Pero decir eso y andar en oscuridad es una mentira. Es 1 más 1. Y andar es el estilo de vida.
Es el estilo de vida y es importante marcarlo, porque andar en la luz es permitir que la voluntad revelada de Dios en su palabra motive y guíe nuestras acciones y decisiones. Lo opuesto significa que nos estamos engañando. ¿Se da cuenta? Para la cultura occidental, obviamente la verdad es algo mental, es algo cognitivo, es algo que se afirma intelectualmente. Bueno, esto es la verdad, sí, yo creo esto, y es la verdad. Pero para Juan acá, más que una doctrina para ser creída y aceptada, la verdad es algo que se hace. Por eso dice, practicamos la verdad. ¿Se da cuenta? No es solamente creer en algo, sino, como dijimos al principio, es ver si eso que creemos, que es verdadero, determina cómo vivo. Practicamos la verdad, hacer la verdad, vivir de manera acorde a lo que Dios define como es la verdad. Pues hay mucha gente que cree la verdad y tiene una teología robusta, doctrinas y argumentos tremendos, pero su vida nada que ver. ¿Cómo es eso? Bueno, es lo que dice Juan acá, no practica la verdad. Ambos verbos, estos andar y practicar, es interesante porque están en presente. Y el presente en el griego da un sentido de comportamiento habitual, de un proceso en desarrollo. No es solamente el ahora, sino es un proceso en desarrollo. Entonces Juan, sea cual sea el origen de estas ideas, de esto que decía esta gente, lo que hace es buscar corregir pastoralmente estas cosas, porque en estos dichos, si decimos, hay peligros, hay consecuencias peligrosas. Si decimos. Y el contraste, bueno, es claro, ahí versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En un sentido todos vivimos en tinieblas. ¿En qué sentido? En que vivimos en un mundo que está opuesto a Dios. Y vivimos en esas tinieblas. Vivimos en un mundo que está caracterizado por amar las tinieblas, lo hemos leído. Incluso en versículo 15, capítulo 2, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Pero estamos en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Se da cuenta? Me encanta, porque no hay grises acá con Juan. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, las tinieblas, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Pero bueno, nosotros estamos en el mundo, todavía estamos en el mundo. En ese sentido, estamos como rodeados de tinieblas. Pero la situación del cristiano es parecida, bueno, no sé si alguna vez fue a ver una obra de teatro o el actor principal siempre está iluminado por un reflector y está rodeado de tinieblas o de oscuridad. Usé una palabra muy bíblica, ¿no? Tinieblas. Y así se mueve el actor principal, ¿no? Con el foco de la luz. Pero tiene que andar con cuidado porque el foco de luz muestra ese lugar, pero no muestra lo que hay en la oscuridad. No, y uno tiene que andar caminando, nunca lo hice, pero tiene que andar caminando con cuidado. Bueno, al cristiano le pasa algo parecido. Está iluminado, anda en la luz de Dios, pero tiene que andar con ese cuidado. ¿Se da cuenta? Lo que Juan afirma es que no es posible tener comunión con Dios y al mismo tiempo vivir en el pecado. No es posible vivir sin el foco ese, en total oscuridad, y decir, no, yo ando bien y voy y vengo y puedo vivir bien sin Dios. Andar en luz. Vivir en pecado significa andar en tinieblas, eso es. Y ese pecado no limpiado, porque dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ese pecado no limpiado sigue siendo parte de la forma de vivir de esta persona. Y esto obviamente no es compatible con Dios. Y obviamente con los demás, porque hay consecuencias. Después lo vamos a ver más adelante. Andar en luz, en la luz de Dios, consigue eso, porque la luz, ¿sabe lo que hace la luz? Y es precioso eso. Muestra
mi pecaminosidad. Andar en luz, recuérdelo, muestra mi pecaminosidad y me hace correr a la única fuente donde mi pecado puede ser limpiado. Solamente el sacrificio de Cristo, solamente su perfecto sacrificio, solamente sus palabras de consumado es pueden limpiar mi pecado. El mundo ama más las tinieblas y no quiere venir a la luz. Por eso la gente no necesita solamente una instrucción ética. La necesita, sí, pero no solamente eso, necesita purificar sus vidas de todo lo que los separa de Dios, de todo lo que los separa de su presencia, de todo lo que los separa de sus propósitos de Dios. ¿Y sabe qué? Solamente la expiación de Cristo, solamente la entrega de Cristo hace posible la reconciliación con Dios y obviamente la comunión con Él. No hay otra forma. No hay otra forma. Por eso es incompatible. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Y entonces, como dice acá, ahora sí, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esto hace Dios con el creyente. Lo restaura en su comunión y por medio de la sangre de Cristo restaura la comunión con Él. No hay otra forma. No es que porque ando en luz restauro yo mi comunión con Dios. No puedo. Pues naturalmente no quiero ir a la luz. En el Antiguo Testamento, este término, la sangre, era el resultado de la muerte de la víctima sacrificial. Era el cordero que era matado y la aplicación a la persona justamente de este sacrificio indicaba que los efectos del sacrificio se aplicaban a la persona. Y acá el efecto de la muerte de Jesús es purificarnos del pecado. Decir que la sangre de Jesús nos purifica o limpia, es decir, que nuestro pecado es quitado y es perdonado por Dios. Eso recordamos cuando recordamos la cena del Señor. Estamos diciendo que los efectos corruptores del pecado ya no nos condenan delante de Dios por causa de lo que Cristo hizo. Aunque como cristianos andamos en luz, somos conscientes de nuestro pecado, pero esto no nos impide nuestra comunión con Dios, porque Dios mismo quita nuestro pecado. ¿Se da cuenta? Dios ha quitado por medio de Cristo nuestro pecado. Y entonces, ahora sí puedo acercarme a Él. Si decimos, versículo 8, que no tenemos pecado, y fíjese cómo va avanzando la gravedad de las cosas. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este es nuestro segundo encabezado. Tercero, porque Dios es luz era el primero. Tiene que ver con nuestra actitud hacia el pecado. ¿Qué actitud tenemos hacia el pecado? Lo hemos leído. Juan dice que si decimos que no tenemos pecado, nos estamos autoengañando. Es tremendo. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos autoengañando. Nuestra naturaleza caída nos lleva a racionalizar el pecado y de ahí a negarlo. Y a decir esto, que no tenemos pecado. Es lo que trata el puritano John Flavel, en su libro Guardando el Corazón. Les leo una cita preciosa de ese libro. Si lo tiene, léalo, Guardando el Corazón. Y cito, dice: el trabajo sobre el corazón es realmente difícil. Realizar nuestros deberes espirituales
con un espíritu descuidado y distraído no cuesta demasiado. Pero ponerse delante del Señor y sujetar los pensamientos vanos y dispersos a una atención fervorosa y constante sí que nos costará. Conseguir facilidad y destreza en nuestro lenguaje en oración y expresar lo que queremos decir en frases adecuadas y decentes es fácil. Pero conseguir que el corazón se quebrante por el pecado al confesarlo, mezclado con la gracia, mientras bendices a Dios por ella, sentirte de verdad avergonzado y humillado por aprehender la infinita santidad de Dios y mantener el corazón en ese estado, no solo en el momento, sino después, seguro que nos va a costar gemidos y dolor del alma. Reprimir los actos externos de pecado y componer el área externa de nuestra vida de manera encomiable no es una gran labor. Incluso las personas carnales, siguiendo los principios comunes, pueden hacerlo. Pero matar de raíz la corrupción dentro de nosotros, establecer y mantener un gobierno santo sobre nuestros pensamientos y hacer que todas las cosas funcionen de manera correcta y ordenada en el corazón, no es fácil. No es fácil. Es también un trabajo constante. Guardar el corazón es una obra que nunca se termina hasta el final de la vida. No hay ningún momento en la vida de un cristiano en el que se interrumpa este trabajo. Nunca se termina. ¿Cuál es nuestra tendencia común? Ahí termina la cita. ¿Cuál es nuestra tendencia común? A negar el pecado. Es un fenómeno de nuestra condición que afecta obviamente a creyentes y a incrédulos por igual, negar el pecado. Y obviamente Juan acá se dirige a ambos. Los incrédulos para mostrarles que están engañados. Se están autoengañando, que no están en la verdad, que no conocen a Cristo y por lo tanto no están en comunión con Dios. Pero también sus lectores son creyentes, hay creyentes a los que quiere cuidar de esta confusión y quiere cuidarlos de que la interrupción exista, la interrupción de la comunión con Dios y con los hermanos, que es lo que va a hablar después, se ve interrumpida por este engaño del pecado, como dice Hebreos. Negar nuestro pecado es un acto de oscuridad en sí mismo. Negar el pecado. Un cristiano vive a la luz del Evangelio, precioso, porque el Evangelio me dice la verdad de que Cristo murió para limpiar mi pecado. ¿Se da cuenta? Y justificarme delante de Dios, porque no soy justo, soy pecador. Y entonces ahora sí tengo un mediador con Dios. ¿Por qué necesito un mediador si no tengo pecado, como dice acá? Si decimos que no tenemos pecado. No, sí lo necesito porque evidentemente el Evangelio me muestra que soy un pecador. Que soy un pecador. Por eso lo opuesto a negarlo es lo que dice versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tremendo. Lo dijimos antes, andar en luz, en la luz de Dios, hace que mi pecado se vea cada vez más claro en mi corazón. Eso hace andar en la luz de Dios. Pero también crece el deseo de confesarlo delante de Dios. Negarlo, ocultarlo, es contrario a Dios. Y aunque la afirmación acá está en una forma de oración condicional, si confesamos, tiene la fuerza de mandato, de obligación. Debemos confesar nuestros pecados delante de Dios. Y si lo hacemos, ¿sabe qué? Él es fiel y justo, dice acá Juan. Él es fiel y justo. Confesar nuestros pecados no es solamente admitir que somos pecadores, sino presentarlos delante de Dios y buscar el perdón de Dios.
Eso es lo que está diciendo Juan acá. Si lo hacemos, podemos estar seguros del perdón y de la purificación sobre la base del carácter de Dios. Dios es fiel y justo. Él es fiel y justo para perdonar el pecado confesado. Es tremendo porque acá la confesión en sí no es algo mágico, no es un ritual como los católicos, ¿no? Que van a un confesionario, etc. No. No, incluso la confesión, la oración de confesión en sí no tiene poder en sí mismo, no tiene nada raro. Tampoco la eficacia depende del que confiesa, no depende de mí, de que bueno, voy a confesar a Dios y por eso Dios va a hacer algo. No, nada de eso, sino que se basa en el carácter de Dios, quien es fiel, quien es justo. De nuevo, a la luz del Evangelio, Dios es quien envió a su Hijo por mi pecado. Dios es fiel y justo. Dios no sería fiel si ignorara la confesión verdadera. Iría en contra de lo que Dios mismo dice de su carácter. Si retuviera la gracia en Cristo, Dios no sería fiel, Dios no sería justo. Pero Dios es fiel y justo. Por eso la limpieza tras la confesión de pecados es segura en Cristo, por causa de Cristo. Alguien que no vio a Cristo y no supo del Evangelio claramente fue David. Lo vio de lejos, en la revelación progresiva, ¿no? Pero él dijo en Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No desprecia a Dios. Todo el que va a Cristo, Dios no lo desecha. Todo el que va a Cristo no lo desecha. Pero el mundo ama más las tinieblas. Y por eso no va a la luz. Dios los tiene que arrastrar a la luz. ¿Se da cuenta? Todo es iniciativa de Dios. Esa era la parte de estos opuestos. Pero hay una última declaración, hay un último si decimos, que es una declaración final y peligrosa. Y dije que iba creciendo la peligrosidad de las afirmaciones. En este condicional, si decimos, versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mucho más grave acá. Esta última negación del pecado es en sí misma un pecado profundo, porque implícitamente se está diciendo que Dios es mentiroso. Es tremendo. ¿En qué sentido? En que Dios afirma en su palabra que todos han pecado desde el Edén. Ese es el veredicto de Dios, y el veredicto de Dios es verdadero. Entonces, negar pecado en uno es hacer a Dios mentiroso. ¿Se da cuenta? Pero es más profundo porque la palabra de Dios hace hincapié en el carácter de Dios que perdona el pecado, y esta descripción que de acá no tendría sentido si los hombres no tuvieran pecados que necesitan ser perdonados. ¿Se da cuenta? Aquellos que niegan su pecado caen en el serio pecado de hacer a Dios mentiroso. Y de ninguna manera se podría decir que acá la palabra de Dios está en ellos. No está en ellos. Por eso dice, su palabra no está en nosotros. El mensaje de Dios, transmitido por los apóstoles, por los discípulos, el Evangelio, no ha afectado las convicciones de estas personas ni su conducta. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso, como creyentes necesitamos revisar realmente lo que creemos y ver si lo que creemos determina lo que vivo, cómo vivo. Porque puede ser peligroso esto. Peligroso y eterno, ¿se da cuenta? Negar el pecado es hacer a Dios mentiroso. De ninguna manera se podría decir entonces que la palabra está en ellos, el mensaje de Dios no está en ellos. El Evangelio, de hecho, no es necesario.
Eso están diciendo estas personas. El Evangelio no es necesario para ellos, dado que no ven necesario el perdón de pecados. ¿Te das cuenta? Bueno, a vos te funciona. ¿Te han dicho eso? A vos te funciona el Evangelio, está bien, qué bueno. Niegan el pecado. No ven necesidad de eso. No ven necesidad de la limpieza de su maldad. No ven necesario tener comunión con Dios. No ven necesario tener comunión con los hermanos. No lo ven. ¿Por qué? Porque no están en la luz. ¿Se da cuenta? Volvemos a lo del principio. Dios es luz. Entonces negar esta necesidad del sacrificio expiatorio de Cristo es pensar, es una presunción de inocencia delante de Dios. Es creer que yo soy inocente delante de Dios. Yo no necesito perdón de pecados. ¿Se da cuenta? Si yo soy bueno, hago bien las cosas, yo no maté a nadie, te dicen algunos. Yo no maté a nadie, no robé a nadie. Es una presunción de inocencia. Pero para Dios no hay inocentes. No hay inocentes. Esto es pararse con orgullo y decirle en la cara a Dios, yo no he pecado. Yo no he pecado. Si usted es creyente, usted va a vivir una vida de arrepentimiento y confesión permanentemente. Permanentemente. Se va a dar cuenta de su pecado y va a ir en arrepentimiento y va a confesar y va a saber que Cristo, que Dios es fiel y justo para perdonar por medio de Cristo. Pero si no es creyente, deje su orgullo. Usted no es inocente. Usted no es inocente delante de Dios. No use esa frase, bueno, son todos pecadores. No. Sí, son todos pecadores, sí, evidentemente. Pero no trate de zafar del veredicto de Dios con esas frases. Dice un comentarista, el hecho mismo del perdón divino demuestra la realidad del pecado. Y como el carácter de Dios define el pecado y al mismo tiempo inspira el perdón que Dios ofrece, cualquier negación del pecado pone en cuestión la fidelidad y la veracidad de Dios y le trata de mentiroso. Es tremendo esto último, porque es muy peligroso decir que no hemos pecado o que no hay pecado en nosotros. Por eso, como dijimos al principio, debemos, hermanos, considerar realmente delante de Dios lo que creemos y verificar diariamente si lo que creemos está determinando la forma en que vivimos. Es sano, es bueno, es una ayuda para el alma y es fundamental para transitar este camino hasta la gloria, como lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo, porque estamos rodeados de nuestros hermanos y necesitamos considerar como Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Y esto, para ir cerrando, esto nos lleva a su palabra. Naturalmente nos lleva a su palabra. Porque como dijimos, Dios es luz. Él hace andar a sus ovejas por los caminos correctos, por sendas de justicia, como vimos en el Salmo 23, y usa el medio de las Escrituras para el consejo permanente. Porque es la forma de poder ver, bueno, cómo corrijo, qué cosas. Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahí está la luz. Y más adelante en el 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Salmo 19, 8, que a veces lo cantamos, los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Entonces esto nos lleva a su palabra. Si tengo que considerar lo que creo, tengo que ir a su palabra. Y también esto nos lleva al otro medio de gracia, la oración. Y acá en el texto de hoy vimos que es la oración de confesión. Necesitamos confesar, necesitamos diariamente confesar. El mismo Salmo 19, se los busco. Salmo 19, versículo 2.
No era 19:2, perdón. Bueno, después se los busco y se los mando por mensaje. Pero la oración de confesión es algo que acá Juan menciona. La oración de confesión. Y también nos lleva al tema de la comunión con los hermanos. Lo vamos a ver más adelante. Pero los hijos de Dios, entre los hijos de Dios, es donde puedo en mi vida recibir consejo y dar consejo. Es ahí, con mis hermanos. ¿Qué voy a ir a buscar? ¿Consejos del mundo? ¿Qué voy a ir a buscar? ¿Consejos de mis compañeros de trabajo? ¿Qué voy a buscar? ¿Consejos del vecino que lo escucho gritar o emborracharse o maltratar a su familia? ¿Ahí voy a buscar consejo? No. Gracias a Dios por este medio precioso que es la iglesia. Sabiendo que todos estamos haciendo esto, considerando delante de Dios lo que creemos y verificando diariamente cómo vivimos en función de lo que creemos. Esto entre los creyentes, obviamente. Pero aquellos que no creen aún, aquellos que escuchan con fuerza las mentiras de sus engañosos corazones, posiblemente algunos que piensan que son cristianos, aquellos que desechan el dictamen de Dios, tienen que saber que Dios es veraz y que todo hombre es mentiroso. En su corazón somos mentirosos. Que no hay justo delante de Dios, que no hay quien no peque delante de Dios. No hay quien no peque. Y por lo tanto cada ser humano que pisa esta tierra necesita arrepentimiento. Necesita arrepentimiento. Necesita creer en el único medio provisto por Dios para perdón de pecados. Por eso si usted no cree, deje de perder tiempo. Deje de perder tiempo, deje de desperdiciar su vida. Venga a Cristo. Venga a Cristo, por favor. Deje de decirle a Dios que Dios es un mentiroso. Y venga a Cristo, porque si viene humillado, si viene derrotado por su pecado, Él no desecha a nadie. Dios no desecha a nadie. Porque Dios es luz. Y no hay ninguna tiniebla en Él. Dios es amor. También lo vamos a ver más adelante. Y Él no desecha a aquellos que se dan cuenta que el único medio para acercarse a Él es su amado Hijo, en quien Él tiene complacencia. Es la única forma de acercarnos a nuestro Dios. Así que, mis hermanos, que el Señor nos dé su gracia para realmente considerar en esta semana delante de Él, delante de su palabra, lo que creemos. Y verificar diariamente si lo que creo determina cómo estoy viviendo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra, por tu carácter, por mostrarnos quién eres tú. Perdónanos si ha habido veces que en nuestro corazón, en nuestra mente hemos dicho estas cosas. Gracias porque por medio de Cristo tú nos has limpiado de todo pecado. A tus hijos tú los guardas y los exhortas y los amonestas como un padre. Gracias porque realmente tu vara y tu cayado infunden aliento a nuestras vidas y por medio de tu palabra tú muestras quién eres tú y qué quieres de tus hijos, Señor. Gracias por ayudarnos en esto, gracias por estos medios de gracia que nos has dado, preciosos, y rogamos que tu Espíritu nos ayude a considerarlos diariamente, Señor. Detén nuestra mente y nuestro corazón cuando estemos distraídos en otras cosas. Auxílianos en ese momento. Que tu luz, Señor, nos ilumine realmente para estar alerta y tener el cuidado que tenemos que tener al caminar por este mundo. Señor, ayuda a tu pueblo.
Y Padre, si hay alguien aquí que en su corazón aún te considera mentiroso, aún desecha la sangre de Cristo, aún ignora o considera que no ha pecado o que es inocente delante de ti, Padre, muestra en su corazón su culpabilidad delante de ti. Muéstrale su condición, Señor, y arrástralo a Cristo. Señor, gracias por esta carta. Gracias por este día que tú has elegido para convocar a tu pueblo, para que te rindamos culto, Señor, y rogamos que nos ayudes en esta semana a recordar estas cosas, a recordar el Evangelio, a alentarnos por medio de estas verdades, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.